Muy bien, jóvenes. Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad, nuevamente estamos juntos para ver nuestra cuarta clase de la materia de Cálculo 1, Grupo I7, en la que vamos a ver el comportamiento y el análisis de una función muy importante en la materia, que es la función logaritmos, ¿no? Con esta función logaritmo, nosotros vamos a calcular, como siempre, el dominio, vamos a calcular el dominio de imagen y vamos a calcular la gráfica de la función, ¿no? Básicamente, eso es lo que hemos estado haciendo en nuestro avance en la materia. Ok, como siempre, en cada clase y en cada función que nosotros analizamos, hacemos una introductoria con una pequeña introducción conceptual cuyo objetivo es, ¿no es cierto?, ya ponernos en contacto y en concepto en cuanto a lo que vamos a ver, que es la función logaritmos. Entonces, este pequeño concepto nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que vamos a hacer en cuanto a ejercicios se refiere. Ok, esta función tendrá por característica principal que el argumento del logaritmo, cuando esté despejada la variable y, tendrá que ser siempre mayor a cero. Esto con el fin de poder evitar de que el resultado salga cero o un número negativo, ya que sabemos de que no existe el logaritmo de cero ni de números negativos. Por tanto, el dominio de esta función se calculará generalmente con la siguiente restricción. Bueno, lo que nos está diciendo entonces esta teoría básicamente es que cuando nosotros queramos hacer funcionar esta máquina, que es lo que he estado aludiendo en todos los ejemplos, para que me puedan entender prácticamente el hecho de qué es lo que calcular un dominio y un dominio de imagen, ¿es cierto? No es que una función sea una máquina, pero aludo a ese ejemplo para que podamos explicar un poquito de forma más clara, digamos, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para hacer funcionar esta máquina de acá, lo que debe pasar es que el argumento del logaritmo necesariamente debe ser mayor a cero. ¿Esto por qué? Porque claramente acá nos avisa de que no hay logaritmo de cero. Si yo a la calculadora le pongo logaritmo de cero, me devuelve un error y no hay logaritmo de números negativos. Si yo pongo en la calculadora logaritmo de menos uno, por ejemplo, me devuelve la calculadora error. Entonces, ¿qué tendré que hacer yo? Precautelar de que el argumento del logaritmo siempre sea mayor a cero, y es por eso que vamos a agarrar el argumento y vamos a condicionarlo a través de una restricción matemática que para ser resuelta va a tener que ser resuelta de esta manera. El argumento mayor a cero. Cuando yo pongo que el argumento es mayor a cero, prácticamente estoy haciendo con esto que el argumento siempre nos dé positivo. O sea, estamos obligando a que ese argumento nos dé positivo. Por lo tanto, cuando yo haga esto, voy a estar averiguando qué debe pasar para que ese argumento siempre sea positivo, ¿no? Por eso, mayor a cero. No se pone mayor e igual, porque si yo pongo mayor e igual, estoy como que autorizando que sea cero y no puede ser cero. Entonces, el argumento tiene que ser mayor a cero, ¿ya? Siempre el argumento va a ser tratado de esta manera. Ahora, en cuanto al dominio de imagen, de esta función, este generalmente será considerado como todos los números reales, ya que al despejar la variable x, generalmente no habrá ningún tipo de restricción, tal como denominadores, como raíces pares o el mismo logaritmo. Entonces, lo que nos está queriendo decir acá el concepto es que cuando yo despeje la variable x, generalmente es importante hacer esas aclaraciones. Fíjense que no estamos diciendo siempre, como explicaba en la clase anterior, ¿no? No estoy diciendo siempre. Una cosa es decir siempre y otra cosa es decir generalmente. Generalmente quiere decir que casi siempre va a ser así, pero van a haber uno u otro caso especial donde ya no va a ser calculado de esta manera. Entonces, no puedo, ¿no?, decir todos los casos van a ser así, ¿ya?
Entonces, en el dominio de imagen, cuando despejemos la X, generalmente no va a pasar que haya un denominador, una raíz par y un logaritmo, y es por eso que el dominio de imagen va a ser considerado todos los números reales, en términos básicos. Entonces yo ya sé cómo tratar matemáticamente el argumento para calcular el dominio y ya tengo una idea más o menos de lo que me va a esperar cuando vaya a calcular el dominio de imagen de esta función. Bien, con esto ya tenemos una mejor idea para entrar a términos matemáticos. Y entonces acá vamos a hacer algunos ejemplos aclaratorios. Aquí tengo preparado algunos ejercicios que voy a resolver con ustedes para ir mostrando lo que en teoría ya está escrito en una función logaritmo. Entonces acá lo que vamos a hacer es, en nuestro primer ejercicio, ¿no es cierto? En el ejemplo número 1, aquí vamos a agarrar y vamos a decir, calcular, ¿no es cierto? El dominio de imagen y la gráfica de la función. Bien, ok. Entonces, acá, para nuestro primer ejercicio, nuestra función es f de x logaritmo de x más 1. Ok, solución. Para calcular el dominio, tiene que estar despejada la variable y, y como ustedes se habrán dado cuenta, siempre hemos estado empezando en nuestro avance con el dominio. Y ya expliqué de que eso no es una regla, no es una ley, es conveniencia, ¿no? ¿Por qué conveniencia? Porque generalmente me dan despejada la variable y eso me da la autoridad para poder empezar por el dominio. Es como decir, si está despejada y, aprovechemos eso y calculemos el dominio. Pero yo puedo empezar por cualquiera, ¿ya? Entonces acá, para el dominio, ¿vamos a poder decir que es todos los reales? Generalmente no. Generalmente no. Pero vamos a ver después con un ejemplo que puede haber el caso que sí. Pero no es correcto que yo diga no siempre, ¿ya? Después vamos a ver de que es posible de que el dominio de un logaritmo sea todos los reales. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Pues decimos, para esta función, para esta máquina, ¿el dominio es todos los reales? No. El motivo, hay un logaritmo. Y el argumento, vamos a tener que forzarlo a que sea positivo. Y para eso, agarramos el argumento, lo apartamos y le ponemos mayor que 0, tal como la teoría nos está pidiendo. Eso, eso es para que nosotros evitemos de que este resultado sea negativo o sea 0. Ya, tiene que quedar claro por qué estamos haciendo las cosas. Entonces acá despejo la variable x y me sale de que x es mayor que -1. Por lo tanto, ya hemos dicho de que el dominio se encarga de estudiar a la variable x. Y aquí la matemática me está diciendo que para que esta máquina funcione, x debe ser mayor que -1. No igual a -1. Mayor que -1. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a responder el dominio? ¿Cómo nosotros escribimos este resultado en términos de dominio? Venimos acá y decimos, el dominio de la función f de x va a empezar, ¿no? Va a empezar en -1, pero, ¿no es cierto? Como sabemos que va a empezar en -1, la nomenclatura de corchetes que vamos a aplicar es esta de acá. Ok, vamos a ver la nomenclatura que vamos a ocupar acá. Bien, ocurre de que esta nomenclatura que vamos a ocupar para este ejercicio son corchetes abiertos. ¿Qué significa corchetes abiertos? Que el intervalo que yo tengo ahorita no es incluido, no es cerrado, es abierto. Entonces, cuando yo tenga la presencia de este símbolo, que lo vamos a denotar con otro color porque es importante, significa de que yo debo escribir mi respuesta con un corchete al revés. Y este corchete al revés significa
No es que vamos a empezar de menos 1. Entonces, ¿por qué pones menos 1? Porque no es correcto que yo escriba así. Muchas veces el alumno dice, dice que la respuesta es mayor que menos 1. ¿Cuál es el número mayor que menos 1? El número mayor que menos 1, el cero, por ejemplo. El cero es mayor que menos 1. Entonces vamos a escribir de cero a más infinito. No, está mal. ¿Pero por qué está mal? Si aquí dice mayor que menos 1, ya, pero te estás olvidando de que entre el menos 1 y el cero hay otros valores. Por ejemplo, no estás tomando en cuenta el menos 0,1, el menos 0,5, el menos 0,7, el menos 0,8, y esos valores entran, pues. Porque si vos aquí pones menos 0,5, esto te da positivo. Y si vos le pones que empieza de cero, no estás tomando en cuenta estos valores, o sea, estás marginando valores. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace para no marginar valores? Como aquí dice mayor que menos 1, agarramos el menos 1, pero le ponemos un corchete al revés. ¿Qué significa el corchete al revés? Significa, el menos 1 no lo vas a tomar en cuenta. Vas a tomar en cuenta los valores mayores que menos 1 hasta el más infinito. Es por eso que se coloca esa nomenclatura. No hay que pensar que esto significa que vamos a empezar de menos 1, ¿ya? No hay que pensar que eso significa que vamos a empezar de menos 1. Simplemente es una referencia, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo yo aviso que este menos 1 no se toma en cuenta? Con un corchete al revés. Son un intervalo abierto. Y entonces ahí, de esa manera, yo debo escribir mis resultados cuando me enfrenta a este símbolo. Listo. Ya tengo calculado el dominio de la función. Ahora vamos a calcular el dominio de imagen, ¿no? Cálculo del dominio de imagen de la función. Bueno, para calcular el dominio de imagen de la función, lo que yo debo hacer es despejar la variable x para observar el comportamiento de y. Entonces, en este caso, ahora la protagonista va a ser y para eso tengo que despejar x. Entonces, transponemos los términos aquí, ¿no es cierto? Hacemos una transposición de términos y en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Ocurre de que ahora vamos a despejar el logaritmo. Este logaritmo, para llevarlo al otro lado, lo vamos a llevar con su base. Como su base es 10, entonces me va a quedar acá siguiente. Me va a quedar x más 1 igual a 10 elevado a y. ¿De dónde apareció ese 10? Ese 10 es la base del logaritmo y todo logaritmo pasa a este lado con su base y lo que está acá sube como exponente. Esa es la forma de llevar un logaritmo de un lado a otro. Y luego ese más 1, pues tranquilamente al otro lado pasa con menos 1. Aquí está, menos 1. Y listo, ya tengo despejada la x. Ya sabemos de que el dominio de imagen es el estudio del comportamiento de y. Y entonces acá uno dice, ¿qué valores le puedo dar a y para que esta máquina funcione? ¿Cierto? Siempre hemos aludido a eso. En este caso, ¿qué valores le pongo a x para que esta máquina funcione? Valores que sean mayores a menos 1. ¿Qué valores le coloco a y para que esta máquina funcione? Cualquier valor, todos los reales. Como la teoría ya me está avisando. ¿Y por qué todos los reales? Bueno, porque cuando tú despejas x, no aparece denominadores, no aparece logaritmo, no aparece raíces pares, no aparecen esos tres problemas que causan de que yo tenga que estudiar la función. Entonces simplemente yo vengo acá y digo, perfecto, el dominio de imagen de esta función es todos los reales. Dominio de imagen de la función f de x, todos los reales. Lo cual puedo escribir de varias maneras. Puedo escribirlo así, desde menos infinito hasta más infinito. Listo. Ya tengo calculado el dominio y el dominio de imagen. Ahora,
Para hacer el cálculo de la gráfica de esta función, cálculo de la gráfica de la función, voy a tener que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando ya entramos a una función logaritmos, existe acá un concepto que ya debo introducir para poder entender la gráfica. Y ese concepto es el concepto de asíntota. Los logaritmos tienen asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una línea vertical o horizontal segmentada que delimita hasta dónde va a llegar la gráfica. Y esa asíntota vertical se la puede determinar cuando hacemos el estudio del dominio. Este número que vemos acá, este número que nos sale aquí, representa a la asíntota, ¿ya? Él representa al valor de la asíntota. ¿Eso qué significa? Que en -1 voy a tener que trazar una línea vertical segmentada para dar a entender de que la gráfica hasta ahí va a llegar. O desde ahí va a empezar hacia la derecha, hacia el infinito. Entonces, vamos a ver cómo es el comportamiento de la gráfica de un logaritmo. Claro, si nosotros queremos graficar esto, ¿no es cierto? Si queremos graficar esto de acá, nosotros podemos hacer una tabla de valores, ¿no? Y con la tabla de valores podemos graficar la función manualmente, ¿no? Nos vamos preguntando, cuando x vale, por ejemplo, 0, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Y eso lo voy reemplazando en mi calculadora y la calculadora me va dando resultados. Y esos resultados yo los busco en un plano cartesiano dibujado en mi cuaderno y voy uniendo los puntos. Ahora, ¿qué nos interesa acá? Mostrarles cómo es la gráfica de un logaritmo siempre. Y para eso vamos a tomar nuestro apoyo tecnológico. Vamos a irnos acá a el programa que siempre usamos, que es el GeoGebra, ¿no? Que ya estoy compartiendo con ustedes. Y vamos a decir, a ver, ¿qué pasa con una función logaritmo? Logaritmo de x más 1 es nuestro ejercicio si no me falla la memoria. Correcto. Muy bien. Ahí está, ¿no? Ok, fíjense. Miren la gráfica que se presenta en un logaritmo. Esta es la forma que tiene la gráfica de un logaritmo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la gráfica no pasa más allá del -1. ¿Y por qué no pasa más allá del -1? Porque ahí está la frontera, ahí hay una frontera. Miren, si yo sigo bajando y puedo bajar, 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 va a seguir bajando y no va a pasar del -1. Entonces, para que yo sepa dónde está ese límite, tenemos una asíntota y esa asíntota es cuando yo calculo el dominio. Por ejemplo, si el dominio es de -2 a más infinito, en el -2 está ese límite, esa frontera. Si el dominio es de 4 a más infinito, en el 4 está el límite, está la frontera. Entonces, este límite puede estar más a la derecha, más a la izquierda. Esta gráfica puede estar más a la derecha, más a la izquierda. Veámoslo. Por ejemplo, si yo aquí cambio, por ejemplo, el número, por ejemplo, a 3, miren lo que va a pasar. La gráfica sigue la misma, la gráfica sigue la misma, y ahora el límite está en -3. Vengo acá y cambio, -2, por ejemplo, cambio el signo, y miren ahora, la gráfica se movió a la derecha, sigue siendo la misma, y el límite hasta donde ella va a llegar está en 2. Entonces, ¿qué nos ayuda la tecnología a ver acá? Porque la tecnología pues, es clave en el proceso de enseñanza, ¿no es cierto? ¿Qué nos está haciendo ver la tecnología? Que la gráfica siempre va a ser la misma, va a tener la misma forma, siempre va a ser así.
Lo que va a pasar es que va a estar más a la derecha, más a la izquierda, dependiendo del límite o la asíntota que me den en el ejercicio. Y en este caso, nuestro problema es este. Y entonces esa es la gráfica de nuestro ejercicio. Ahora, aquí para que esta asíntota se vea, lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto? Es aquí decir, en x igual a -1 tenemos una línea vertical, pero esa línea vertical tiene que ser segmentada, ¿ya? Tiene que ser segmentada. Ok. Entonces, ahí está la gráfica de esta función. Tengo que mostrar esa línea, ¿ya? En la gráfica de los logaritmos tiene que verse esta línea para que yo sepa, esta gráfica va a llegar, digamos, si empiezo a dibujarla de acá, va a llegar hasta -1 y ahí va a bajar y no va a pasar. Si empiezo a dibujarla de aquí, no, va a empezar en -1, desde abajo va a empezar en -1 y se va a ir hasta arriba hacia la derecha. Entonces, esta es una línea referencial, ¿no? Me hace una referencia de hasta dónde va a llegar la gráfica si lo veo desde este punto, o dónde va a empezar la gráfica si lo veo de este punto. Entonces acá esto vamos a llevarlo allá, ¿no es cierto? Para que quede mejor explicado el tema de ese ejercicio. Vamos a llamarle G32. Listo. Volvamos acá a nuestra hoja de cálculos, ¿no? Y aquí plasmemos nuestra gráfica. Bueno, en este caso, ya donde coloquemos la gráfica, eso es lo de menos. Lo importante es entender el comportamiento de la gráfica de un logaritmo. Listo. Venimos acá, insertamos y ahí está nuestra gráfica. ¿Ok? Entonces acá, esto de acá lo podemos poner a nuestro antojo, tamaño que queramos, eso ya es lo de menos, ¿no? Eso es simplemente una forma estética de presentar el ejercicio. Ok, ahí tengo entonces lo importante. Aquí tengo entonces lo importante. Tengo su dominio de imagen y tengo su gráfica. La voy a colocar acá, por favor, porque acá abajito es muy pequeño el tamaño y para que todo esté en una sola hoja, ¿no? Voy a ponerlo acá, ¿ok? Listo. Entonces, dominio de imagen, gráfica. Ahora, sin la tecnología, ¿cómo consigo esto? Con una tabla, ¿no? Hacemos una tabla XY. ¿Qué valores le puedo poner a X? Ojo, ¿no? Aquí te avisa. Valores mayores que -1. Entonces, puedes ponerle -0,5, puedes ponerle 0, puedes ponerle 1, puedes ponerle 2, 3, 4, 5 a tu tabla. Y mientras que vos le das valores a tu tabla, y la calculadora te devuelve valores Payet, vos vas buscando los puntos, aquí en tu cuaderno, vos buscas los puntos, esos puntos los unes, sabiendo de que la gráfica tiene esta forma, ¿ya? Siempre tenés que pensar de que la gráfica del logaritmo tiene esta forma. Pero cuando tú tengas los puntos en tu cuaderno, tú agarras tu lápiz, unes los puntos, ¿no? Y dices, esto va para allá y esto va a bajar. Pero ¿hasta dónde va a bajar? Hasta el límite. ¿Cuál es el límite? Pues tengo que saber cuál es el límite. Porque si yo no averiguo cuál es el límite, voy a pensar de que esto va a bajar, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, puede bajar así. No, me dicen, no, no puede bajar así. Hasta el -1, en el -1 es la frontera, entonces no puede cruzar esa frontera. Por eso que se pone esto, ¿ya? Avisando, señores, esta gráfica no puede cruzar de acá. Entonces, como no puede cruzar, ella se va para abajo. ¿Listo? Y entonces tenemos el dominio de imagen y la gráfica. Veamos nuestro segundo ejemplo. ¿Qué pasa si el argumento tiene un valor afuera, ¿no? Siempre cada problema tiene un mensaje. A ver, cálculo del dominio de la función. Ok. Analicemos esta función, la número 2, ¿no? Esta de acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es nuestro problema número 2. Vamos a mantener la estética del documento. Para eso aquí voy a copiar esto, ¿ya? Para que todo sea bien ordenado. Entonces vengo acá y digo, este es nuestro problema número 2. Listo. De este problema número 2, vamos a calcular su dominio de imagen y la gráfica.
Ok, calculemos entonces el dominio de la función. El dominio de la función, el dominio de esta máquina, ¿va a ser todos los reales? Generalmente no. Fíjense que hay que tener mucho cuidado a la hora de responder. Estimados ingenieros y estimadas ingenieras, hay que saber responder con criterio. O sea, si vos decís, por ejemplo, ingeniero, el dominio de esta función es todos los reales, no, nunca. Me está mintiendo. Entonces, ahí ya estás quedando un poco mal, porque ese no sabe, digamos, ¿no? Mira, vos estás respondiendo que, que nunca puede ser todos los reales, y eso es mentira. Sí puede ser todos los reales. Van a haber casos especiales, lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, en la materia hay que tener mucho cuidado cuando le preguntan algo y qué es lo que voy a responder. Si no sé, es mejor quedarme callado. Si no, la verdad que no sé, lo voy a investigar y luego le respondo. Si la domino y la sé, pues respondo, ¿no? Mucho cuidado como ingenieros e ingenieras que van a hacer en lo que van a responder, porque el que sepa te va a decir, no se puede, no. ¿Y cómo este ejercicio? Y ahí, digamos, fregamos, ¿no es cierto? Ya quedamos como que medio mal en cuanto a lo que respondimos y ya las personas se hacen la idea de que tal vez no sepa, tal vez sabe algo, no sabe mucho, ¿no? Porque ya empiezan ya un poco las críticas en cuanto al ámbito empresarial. En el ámbito empresarial, en el ámbito del trabajo, siempre están pendientes a tus conocimientos, ¿no es cierto? Por eso que hay que saber cuándo meterse a hablar y cuándo no meterse a hablar. Entonces acá lo que vamos a hacer es, eh, ¿cuánto es el dominio? ¿Es todos los reales? Generalmente no. ¿Cómo es eso? Acá hay un argumento. El argumento debo apartarlo y vamos a forzarlo a que sea positivo. ¿Por qué querés que sea positivo? ¿Por qué pones esto? Porque quiero que sea positivo. ¿Y por qué querés que sea positivo? No, pues compañero, porque no hay logaritmos negativos, ¿correcto? Ah, correcto. No hay logaritmo de cero, ¿correcto? Correcto. Entonces, con esto nos aseguramos de que eso no pase. Bien. Y escúchame, y este no nos interesa por en cuanto. Solo nos interesa el argumento. El argumento es lo que está dentro de un paréntesis, de un corchete o de una llave. El argumento de un logaritmo es lo que está dentro de un signo de agrupación. Entonces, este señor, por en cuanto, no es que no sea importante, pero por en cuanto él no causa problema en el dominio. El problema está en el argumento. Entonces, fíjense que para cálculo 1 hay que tener mucho criterio para poder enseñar y decir las cosas. Y este de acá, disculpe, profesor, se está olvidando del menos 2. No, el menos 2 no, el menos 2 está fuera. Entonces, vamos al concepto. Lo que está en el argumento, o sea, traducido al español, lo que está entre paréntesis, corchete o llave, eso me interesa. Por lo tanto, de acá yo despejo la variable x, y entonces esto que está con más pasa con menos, y listo. Ahí tengo ya todo listo para calcular el dominio, ya que el dominio es averiguar el comportamiento de x. Yo sé que lo he repetido varias veces, pero siempre lo voy a hacer para que quede claro. El dominio es averiguar qué valores le damos a la variable x para que esta máquina funcione. ¿Y qué me está diciendo la matemática? Si vos querés que esto funcione, tenés que darle valores mayores que menos 1. Entonces yo voy a venir y voy a decir, el dominio de esta función, a ver, aprovechemos esto, ¿ya? Aprovechemos esto para ganar tiempo, que quiero explicar todos los ejemplos que he puesto acá, y a veces el tiempo es enemigo, ¿no? En cuanto a una clase. Ok, el dominio es de menos 1 a más infinito, correcto. Esto es la respuesta de. El dominio es de menos 1 a más infinito. Alguien puede preguntar, ¿siempre va a ser de menos 1? No, pues indudablemente que no. Sino que aquí el ejemplo que he puesto simplemente coincidió con el ejemplo anterior, nada más. Pero si aquí yo pongo, por ejemplo, otro valor, ya no va a ser de menos 1. ¿No es cierto? Eso, claro, puede ser una pregunta media que fuera de lugar, pero siempre es bueno aclararlo, ¿no? Siempre es bueno aclarar. Nada es obvio en ingeniería, nada es obvio en cálculo. Listo, ya tengo calculado el dominio.
Ahora vamos a calcular lo que se llama el dominio de imagen y ahí tengo que despejar, ¿no? Cálculo del dominio de imagen de la función y ahí tengo que despejar la variable x. Me empiezo a preocupar en el despeje de la variable x. Al despejar la variable x nos va a aparecer una nueva máquina y esa nueva máquina va a depender de y. Y entonces el dominio de imagen es analizar el comportamiento de y. ¿Qué valores le puedo poner a la variable y? Van a disculpar que lo repita muy frecuentemente, pero tiene que quedar claro eso. Tiene que quedar muy claro lo que es el dominio y el dominio de imagen. Entonces, aquí yo digo, vamos a transponer los términos, ¿no? Vamos a escribirlo así, transponemos los términos y decimos, bueno, s menos 2 al otro lado pasa con más 2, ¿no? Luego, el logaritmo al otro lado pasa con su base. O sea, aquí me va a quedar esto. Me va a quedar x más 1 igual. Ahora acá, el logaritmo, como es base 10, ¿no? Va a ser 10 elevado a y más 2, ¿correcto? Y luego ese más 1 va a pasar al otro lado con menos 1. Ahí está. Listo. Ya está despejada la variable x. Entonces ahora nosotros vamos a ver el comportamiento de y. ¿Sí? La pregunta es, ¿y me causa algún problema? No, no me causa ningún problema. ¿Cómo sabes? Bueno, porque cuando despejaste x, aquí no hay denominador que tenga variable. No hay logaritmo. No hay raíces pares. No veo eso yo. Como no veo eso acá, es todos los reales. La y puede tomar el valor que quiera. Positivo, negativo, decimal, entero, natural, real, etc. Entonces decimos que el dominio de imagen es todos los números reales. Listo. Voy a aprovechar eso que lo tengo ahí. Perfecto. Ahí está. Vamos al cálculo de la gráfica. Cálculo de la gráfica de la función. Ok. Entonces, para hacer la gráfica de la función, ya tenemos una idea de cómo es la gráfica. Ya nos estamos imaginando ahorita cómo es la gráfica, ¿no es cierto? Ya tenemos ahí esa idea en la mente. Y ahora lo que va a pasar es, como yo quiero graficar esto, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué sucede con la gráfica de esto? Vamos a ver. Ok, esto vamos a llevarlo más abajo. Listo, para que tengamos aquí espacio. Vámonos a nuestro apoyo tecnológico. Aquí está. Muy bien. Entonces aquí, pues vamos a decir, a ver, ¿cuál es la función que estamos analizando? X más 1 menos 2. O sea, aquí, menos 2. Ok. Observen, observen qué fue lo que pasó en la gráfica. Observen qué fue lo que pasó en la gráfica. Porque, bueno, la ingeniería es analizar, ¿no? Claro, eh, la frontera sigue estando en menos 1, ¿no? Por el argumento que puso. O sea, ya empiezo a entender de que este número con signo cambiado es la frontera. Ya empiezo a analizar y digo, escúchame, si yo aquí te pongo más 3, tú puedes calcular la frontera de la gráfica sin hacer nada. Claro, mi hermano. ¿Dónde está? En menos 3. Eso es estudiar aplicando álgebra 1. Álgebra 1 está para eso en nuestro avance. Álgebra 1, que aquí estamos en cálculo 1, álgebra 1 es para que usted razone, por eso está esa materia en nuestro pensum, en nuestra currícula. Entonces, o sea que este numerito es la frontera, sí señor. La frontera de este señor sería en menos 3, ¿no? Claro, esto tengo que traerlo acá. Pero como aquí tenemos un 1 en nuestro ejercicio, la frontera sigue siendo en menos 1. Ahora, este 2
¿qué papelito juega en la gráfica? Fíjense ustedes que la gráfica, cuando tú empiezas a dibujarla de abajo, tú dices, ¿en qué momento va a doblar? ¿O a dónde va a doblar? Porque, a ver, yo puedo decir, ¿no? A ver, voy por acá abajo y ya, doblemos acá. Aquí doblemos y metámosles arriba. No, no, no es así. No, no es así. En este lugar, en este lugarcito va a doblar. O sea, en -2 yo vengo dibujando acá, llego a -2 y ahí realizo la curva y me voy hacia arriba. Ahora, ¿dónde sé en qué punto va a cortar? No, porque yo puedo decir, bueno, pues me voy hacia arriba y ya, pues corta en 4, corta en 5. ¿Dónde corta, pues, mi hermano? ¿Dónde corta acá la gráfica? Eso hay formas de saber. Se llaman los puntos de intersección. Ya vamos a averiguar, a medida que avancemos, vamos a averiguar cómo se calculan los puntos de intersección. ¿Qué son los puntos de intersección? Averiguar dónde la gráfica corta al eje X y corta al eje Y. Si es que lo corta, porque no siempre lo va a cortar. ¿Y para qué sirve esa información? No, pues para saber exactamente por dónde pasa. ¿Ya? Entonces, listo. Ahí está la gráfica, ¿no? Y vamos a transportarla ya. Porque como les digo, el tiempo es enemigo, pero yo no puedo, por así decir, explicar muy rápido los ejercicios. A mí me gusta el detalle. Y eso es algo que los ingenieros tienen por naturaleza. A mí me gusta explicar los detalles, ¿no? Pero a veces el tiempo me juega una mala pasada y vamos a tratar de explicar todos los problemas que tenemos pensados en esta clase. Vámonos acá, insertemos la gráfica. La gráfica, si no me falla la memoria, es 33. Ok, listo, ahí está, perfecto, excelente. Ok, entonces acá esto vamos a colocarlo aquí, al tamaño que nosotros queramos, ¿no? Y aquí están nuestros otros ejercicios. Bueno, y esto es lo de menos, ¿no? El tamaño que ustedes vean, ponerlo aquí, por acá. Alguien puede preguntar en las prácticas que vamos a hacer, ¿puedo usar el GeoGebra? Sería interesante que lo ocupen para que manejen la tecnología. En las prácticas que vamos a presentar, ¿puedo hacer la gráfica con el GeoGebra y puedo mandarla a mi práctico y mandarlo así? Claro que sí. Los que tengan la posibilidad pueden hacerlo así. No les pido que lo hagan las prácticas en computadora, no les pido eso, pero si ustedes quieren hacer la gráfica con el GeoGebra, pueden hacerlo. ¿Podemos hacerlo a mano? Es libre eso, dependiendo a las condiciones que tenga cada estudiante. Porque sabemos que no todos tienen las mismas condiciones, eso es una verdad. Así que, de acuerdo a lo que tengan, pueden o van a hacer las prácticas. Bueno, vámonos al ejemplo número 3, ¿no es cierto? Con el ejemplo número 3, voy a explicar lo siguiente. Yo siempre preparo los ejercicios para que siempre aparezca algo nuevo, ¿no? Y uno dice, disculpe, tengo una pregunta acá. Claro, yo sé que ustedes están con su micrófono en silencio ahorita, y yo voy a hacerme algunas preguntas para que ustedes vayan escuchando las preguntas que me voy a hacer yo, ¿ah? Que son importantes también, y que pueden ser las mismas preguntas que ustedes tenían pensado hacer. A ver, disculpe, la gráfica de un logaritmo, la gráfica de un logaritmo, ¿siempre se dirige a la derecha? No, puede dirigirse hacia la izquierda. Ah, bien. ¿Qué tiene que pasar para eso? No, siempre uno tiene que ser curioso, jóvenes, si uno está estudiando ingeniería. Tiene que ser curioso con su profesor de física, con su profesor de química, con su profesor de álgebra. No tienen que aceptar migajas. El estudiante generalmente acepta migajas. Lo que el profesor le dice, él dice amén. Ah, está bien, digamos, ¿no? Está bien el avance, está bonito, pero tiene que ser exigente el alumno. Caso contrario, no van a ser buenos profesionales. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, porque si vos aceptás lo que el profesor te enseñe, un ejercicio o dos, no es suficiente, pues, compañero. Pero eso de qué depende? Del alumno. Si el alumno es exigente, el profesor va a tener que mejorar su enseñanza. Si el alumno no es exigente y se contenta con todo, va a ser
del montón, como la cantidad que tenemos ahí afuera. Que eso es verdad, pues no hay que, y hay que decirlo. Entonces, ¿de quién depende si va a ser bueno o malo? De vos, ¿no? De vos va a depender. Es una decisión tuya. ¿Querés ser el montón o querés ser el mejor? O sea, todo el mundo te dice, todo el mundo te responde, quiero ser el mejor. Ya, pero ¿qué estás haciendo para ser el mejor? ¿No? Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Qué estás haciendo para ser el mejor o la mejor? ¿No es cierto? Decir que soy el mejor es facilito, pues, ¿no? Ahora, ¿qué estás haciendo para eso? Entonces, es un consejo que les doy. Bueno, eh, cuando una variable X tiene un signo negativo, eso significa de que, a ver, cálculo del dominio de la función. Cuando la variable X tiene signo negativo, eso significa de que la gráfica va a cambiar de sentido, no va a cambiar de forma. Escuchen bien lo que estoy mencionando. No va a cambiar de forma. O sea, estoy diciendo, va a seguir siendo como esto, pero en vez de ser así, va a ser así. Va a cambiar de sentido, de ir a la derecha a ir a la izquierda. Y claro, este límite pues va a estar acá, ¿no es cierto? Se va a transportar al lado positivo, indudablemente, ¿no? Porque no podemos cruzar ese límite. Ahí estamos aplicando razonamiento, ¿no? Estamos aplicando álgebra 1, que son dos materias muy importantes en primer semestre. Cálculo y álgebra son clave para tener éxito en ingeniería. El argumento. Bueno, el argumento eh, tiene que ser mayor a cero. Ya sabemos por qué. No vamos a repetirlo mucho. Creo yo que ha quedado claro eso, ¿no? Ahí está. Perfecto. Listo. Y aquí vamos a despejar X. Lo interesante de acá es que al despejar X, pues este que está con más va a pasar con menos. Y acá voy a tener que multiplicar por menos 1. El motivo, no puede ser negativa la variable. No puede ser negativa la variable. Al multiplicar por menos 1, no tengo que olvidarme los conceptos de colegio. En donde esto va a ser positivo, esto va a ser positivo, pero este señor va a cambiar, ya no va a ser mayor, va a ser menor. Entonces ya se empieza a explicar por qué la gráfica va a cambiar de sentido. Porque al multiplicar por menos 1, el símbolo de relación matemática ya no está apuntando a la derecha, está apuntando a la izquierda. Y esa es una señal que mi gráfica va a dirigirse a la izquierda. ¿Qué significa esto? Esto significa que mi dominio, esto significa que el dominio de esta función, el dominio de la función f de x va a ser desde menos infinito, ¿ya? Hasta el 2. ¿Por qué desde menos infinito? Porque está yendo hacia el lado izquierdo y en el lado izquierdo está el menos infinito. O sea, desde menos infinito, ¿hasta dónde le digo? Hasta el 2. Ahora, volvamos a explicar esto. ¿El 2 le puedo poner a la máquina? No. ¿Y por qué lo pones acá? Pues porque es una referencia. Porque cuando yo te pongo el 2 con un corchete al revés, ingeniero o ingeniera, te estoy diciendo que el 2 no entra. Tenés que entender los símbolos matemáticos. Y claro, un ingeniero tiene que entender matemática, pues, indudablemente, más que todos los símbolos. Este símbolo, este corchete abierto, te está diciendo, el 2 no entra. Lo estoy poniendo simplemente para no marginar los otros números. Porque si yo aquí, por ejemplo, pongo, a ver, dame un número menor que 2, el 1. Si pongo con el 1, estoy marginando el 1.1, el 1.2, el 1.5, el 1.8, lo estoy marginando. Entonces, para no marginarlo, se pone el 2 y se pone con un corchete al revés. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Bien claro los detalles estoy tratando de transmitir. Bueno, ya está calculado el dominio. Vamos al dominio de imagen. Cálculo del dominio de imagen de la
función. Ok, en este caso, vamos a tener que despejar la variable x. No hay problema con eso. Se supone que ustedes son expertos en graficar. Y si hay problemas en graficar y en despejar, tienen que practicar, ¿no? Pero generalmente el alumno puede despejar tranquilamente. Bueno, despejemos. Este logaritmo va a pasar al otro lado con su base que es 10. ¿Pues siempre será 10? No, pues depende de la base, ¿no? Si nos preguntan logaritmo base 2, pues pasa el 2. Si nos preguntan logaritmo base 3, pasa el 3. El logaritmo base 2, base 3, base 5, ¿tiene la misma gráfica? Sí, tiene la misma gráfica. Ah, ya, perfecto. Entonces de aquí me colocan logaritmo base 2, en vez de poner 10, pusiera 2. Pero como aquí estamos trabajando con la base 10, que es la base estándar, la base que nos interesa, aquí ponemos 10 elevado a y. Listo. Ahora, de acá, ¿no es cierto? Ese más 2 va a pasar con menos 2 y voy a tener que multiplicar por menos 1 porque la variable no puede ser negativa y entonces no hay problema, pues, ¿no? Aquí va a quedar positivo, ¿no? Aquí va a quedar negativo y aquí va a quedar positivo. Ley de signo. ¿Listo? Ya está despejada la X. ¿Algún problema con esta máquina? Porque, a ver, el dominio de imagen es el comportamiento de Y. Ingeniero o ingeniera, a la Y, ¿podemos darle cualquier valor? Sí, señor, cualquier valor. Muy bien, ¿por qué? Siempre les van a preguntar por qué cuando vayan a trabajar. Una palabra enemiga de lo que ustedes están estudiando es el por qué. ¿Por qué? Porque la máquina que estamos analizando no tiene restricciones. No tiene restricciones como el logaritmo, como el denominador, como una raíz par. Ojo, cuidado con lo que decís. No tiene restricciones como un denominador, como un logaritmo y como una raíz. Escúcheme, una raíz par o impar. Ah, perdón, par. La raíz impar no causa problema. Par. Entonces el dominio de imagen es todos los reales. ¿Listo? Venimos acá. Perfecto. Ahí está. Ok. Vamos al cálculo de la gráfica. Ya sabemos lo que va a pasar. Cálculo de la gráfica de la función. Bueno, queremos graficar, ¿no es cierto? Queremos graficar esta función. Queremos mostrar, ¿qué queremos mostrar con esto? Que no siempre va a la derecha, puede ir a la izquierda, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro apoyo tecnológico, ¿no? Aquí está, listo. Vamos a sacar esto y vamos a sacar esto, ¿no? Y vamos a poner f de x igual al logaritmo, ¿no es cierto? De, ¿cuál es la función? En la función es menos x más 2, perfecto. Menos x más 2. Ok, fíjense lo que ha pasado. Fíjense lo que ha pasado. Entonces, la tecnología, estimados jóvenes, es para eso. No puede ser que no usemos la tecnología para aprender. La tecnología pues me enseña grandes cosas. La tecnología me dice, mira hermano, si aquí te ponen negativo, la gráfica ya no va para la derecha, va para la izquierda. La forma sigue siendo la misma. La frontera, ¿dónde está la frontera? Ah, aquí está la frontera. En 2. Entonces tengo que poner una línea en el 2. No puede faltar esa línea en la gráfica, por si acaso. ¿Ok? Y esa línea tiene que ser segmentada. ¿Por qué segmentada? Porque es una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Fíjense cómo estoy siendo como estudiante yo. ¿Por qué segmentada? Porque es una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una línea vertical u horizontal que delimita la gráfica. Ah, ya, perfecto. Delimita significa indicarme hasta dónde va a llegar la gráfica. ¿Ya? Listo. No es más. La llevamos, ¿ya? ¿No? Y nos abocamos a nuestro siguiente ejercicio. Ok. Aquí vamos a poner 34. ¿Ya? Y vamos allá a nuestra hoja de cálculos. Listo. Bien.
Creo yo que el tiempo nos va a dar cabalito, mis estimados jóvenes, para enseñar lo que quiero enseñar. Ok, perfecto. Listo. Muy bien. Tengo preparado acá un problema número 4 y un problema número 5. A ver, ¿qué querés mostrar con el problema número 4? ¿Qué querés con esto vos, con este problema número 4? Con el problema número 4 quiero mostrar de que no siempre puede haber una gráfica. Pueden haber dos. Ah, interesante eso. ¿Y qué tiene que pasar para que sean dos? Pues tiene que estar al cuadrado. Para un ingeniero o para una ingeniera, nada en matemática está de adorno. Nosotros no vemos la matemática como lo ven los demás. Para nosotros todo tiene un significado. Escúchame, si yo te coloco x al cuadrado, ¿qué significa eso? Que van a haber dos gráficas. Ah, dos gráficas. Sí, dos gráficas. Eso significa. Vamos a verlo. ¿Ya? Vamos a verlo. Solución. ¿Dos gráficas diferentes a esta? No, iguales. Ah, muy bien. Una apuntando a la derecha y otra apuntando a la izquierda. Vamos a ver. Cálculo del dominio de la función. A ver, escúchame, aquí el dominio de la función puede ser todos los reales, puede ser. Generalmente no, pero puede ser. En este caso es, no, en este caso no es. Porque la otra es enseñarles a reconocer cuándo va a ser, ¿correcto? Yo no puedo responder esa pregunta si no sé cuándo es. Entonces yo digo, muy bien, en este caso, ¿es o no es? No, no es. Luego te voy a preguntar por qué. Hagámoslo el ejercicio. Eh, Aquí el argumento lo apartamos y tenemos que hacerlo mayor a cero. Claro, ¿vamos a factorizar en esta materia? Obvio que vamos a factorizar. Porque aquí me pueden colocar dentro del argumento, puede estar cualquier cosa. Yo aquí estoy enseñando primero lo básico. Lo básico. Después, a medida que avancemos, funciones es un tema larguísimo. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en funciones. Cálculo tiene 4 temas, todos largos. Son temas bien extensos, ¿no? Entonces, eh, depende del argumento. El argumento aquí puede ser cualquier expresión matemática. Aquí, por ejemplo, hay un caso 4. Pero si no querés factorizar, podés despejar. Entonces aquí, este que está con menos pasa con más. Y ese cuadrado ya sabemos de que pasa con más menos. No nos olvidemos, por favor, ¿ya? Que cuando yo paso un cuadrado al otro lado, pasa como más menos la raíz, porque es un cuadrado, y en este caso la raíz de 4, y claro, la raíz de 4 es 2. Entonces tengo dos respuestas, una respuesta positiva en 2 y una respuesta negativa en 2. ¿Cómo respondo esto? ¿Cómo respondo esta situación? Tengo que estar preparado para saber cómo voy a responder las diversas situaciones que se pueden dar. ¿Cómo responde todo acá? Esto se responde así. El dominio de la función X que estás analizando va a tener como respuesta lo siguiente. En primer lugar, desde menos infinito hasta menos 2, esa es la respuesta por el lado negativo. Unión, se pone unión cuando tengo más de una respuesta. Unión, vamos a la respuesta por el lado positivo. Desde 2 hasta más infinito. Eso significa esto, mi estimado joven. Vas a tener dos respuestas, una por el lado negativo, una por el lado positivo. Ahí está. Ya tengo calculado el dominio. ¿Qué es esto? Los valores que le puedo dar a X. Para eso calculamos el dominio, para saber qué valores tengo que darle a esta máquina para que ella funcione. No se olviden de ese concepto, yo sé que lo he repetido 1000 veces. Ok, ahí está calculado el dominio. Ahora, dominio de imagen. Para el dominio de imagen va a pasar algo interesante. Cálculo del dominio de imagen de la función. Y con esto vamos a ver
que en cálculo no se puede ser memorión. Aquí vos no podés memorizar. Aquí tenés que saber matemáticas, ¿no? A ver, vamos a lo importante aquí. Tenemos que despejar X, ¿cierto? Cuando despejemos X, ¿qué es lo que va a pasar aquí? A ver, vamos a ver. Primero, lo primero, despejemos X. Eh, Transpongamos los términos, ¿no? Y eso es igual a Y. Listo. Este logaritmo pasa al otro lado con base 10. ¿Vamos a hacer problemas, ingeniero, con logaritmos que no sean base 10? Claro que sí. Nos queda mucho por avanzar. Ya les digo, son 4 temas muy largos, pero vamos a hacer el 100% del avance, ¿sí? Que es lo ideal, pues, ¿no? Para eso, digamos, está el profesor, ¿no? Para avanzar el 100% de la materia. 10, porque es un logaritmo base 10, elevado a y. Listo. Ahora acá, ese menos 4 va a pasar con más 4. Muy bien, perfecto. Y este cuadrado va a pasar con raíz. Y uno dice, epa, hay una raíz acá, parece que hay problemas aquí. Y ahí está lo importante de que tú aprendas bien los conceptos y entiendas de que para hablar tenés que saber, si no, no hables. Ahí está despejada X. Listo, está despejada X. Vamos a ver el comportamiento de Y. La pregunta es, en esta nueva máquina, ¿a la Y puedo darle cualquier valor? Sí. Un ratito. ¿Cómo eso que sí? Pero aquí hay una raíz cuadrada. ¿Acaso la raíz cuadrada no era un problema? Muy bien. Ahí está la importancia de quién sea tu profesor y quién te explique. Ahí está la importancia. Escúchame. Una raíz cuadrada es problema cuando aquí tengamos un signo negativo. Ahí es problema. O sea, qué importante es que el profesor le explique bien a su alumno. Porque si el profesor dice, escúchame jóvenes, si aparece una raíz cuadrada, eso es problema. No, mentira, mentira. No, 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 no es tan así. Usted, profesor, lo que tiene que decirnos es, si aparece una raíz cuadrada y el argumento tiene signo negativo, ahí es problema. Pero si aparece una raíz cuadrada y el argumento tiene signo positivo, señores, no es problema. No hay problema acá. Por eso hay que explicar bien el tema. ¿Cómo puedo comprobar que no es problema? Puedo comprobar lo que no es problema. Supuestamente, al aparecer una raíz, ¿qué hemos aprendido? Que lo que está dentro de la raíz, tengo que ponerle mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué mayor o igual a 0? Porque con una raíz, esto no puede ser negativo. Puede ser 0, puede ser 0. Puede ser positivo, puede ser positivo. Puede ser negativo, no puede ser negativo, le ponemos mayor o igual a 0. Entonces, cuando un alumno no tiene claro el concepto, vos lo ves haciendo esto. Cuando vos ves que un alumno hace esto, uno dice, no, está bien, déjalo que lo haga. Pero le falta el concepto. Seguramente su profesor no le enseñó o no le dijo. Lo que está haciendo es en vano. Pero déjalo, va a descubrirlo. Entonces, el alumno cuando hace esto dice, a ver, S más 4 pasa al otro lado con menos 4. No, menos 4. ¿Y cómo despejo Y de acá? Con logaritmo. ¿Cómo hago que esta Y baje? Aplicando logaritmo a ambos lados. Y por logaritmo de 10 y aquí logaritmo de menos 4. Ustedes saben muy bien que para que una variable baje, se le aplica el logaritmo a ambos lados, ¿no es cierto? Eso ya son cosas básicas que tienen que saber. Pero, no todo es obvio, ¿no? En cálculo. Sabemos muy bien de que hay que enseñarlo igual, porque nada es obvio aquí. Vamos al problemita. ¿Hay logaritmo de menos 4? No, no hay. Entonces, ¿qué quiere decir la matemática acá? ¿Qué me está diciendo la matemática acá? Me está diciendo, a ver, el logaritmo de 10 es 1 y 1 por y es y. El logaritmo de menos 4 no existe, mi estimado.
Y eso se simboliza así. Hay un símbolo para eso. Este símbolo. No existe. El alumno, ¿qué debe entender acá con esto? No existe. Pucha, a ver, lo hice mal, me habré equivocado, algo estoy haciendo mal. No, mi estimado, está todo perfecto. Cuando usted en cálculo uno se topa con algo imaginario, significa lo siguiente. Es la forma que tiene la materia de decirte, no hay problema, dale el valor que te dé la gana. Esa es la forma que tiene la materia de decirte eso. Cuando tú te topes con algo imaginario, significa, escúchame, no, en ver, había sido que no hay problema, no, no hay problema acá. Por más que tengamos una raíz, no, no hay problema. Entonces, para que tu alumno sepa bien, tenés que enseñarle bien, pues, ¿no? Obvio. A ver, señores, cuando le aparezca una raíz cuadrada, es problema cuando el signo es negativo. Si el signo es positivo, no, lo estamos comprobando aquí. Entonces el dominio de imagen sigue siendo todos los reales, ¿ok? Sigue siendo todos los reales. Listo. Bien. Cálculo de la gráfica de la función. Nos van a dar a hacerla ahí. Cálculo de la gráfica de la función. Ok, perfecto. Bien. ¿Qué es lo que vamos a graficar? Esto. Entonces aquí, fíjense que este ejercicio nos enseñó algo nuevo. Todos los problemas que yo hago, jóvenes, es para aprender algo nuevo y no estar repitiendo lo que ya aprendimos. ¿Sí? Eso es obvio, ¿no? No vamos a estar haciendo problemas iguales todo el tiempo. Eh, Grafiquemos esto. Ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Vamos a nuestra hoja de cálculos. Ahora vamos a ver si estoy compartiendo con ustedes. Sí. A ver, eh, f de x es igual al logaritmo de x al cuadrado. Miren, cuando pongo x cuadrado, no, ya me dice, dos gráficas. Es menos 4. Ahí está. Menos 4, ¿no? Correcto, es menos 4. Claro, todo eso que yo menciono, jóvenes, es un razonamiento. Entonces, eh, cálculo uno y álgebra uno van ligados los dos. Son dos materias que van juntas. ¿Ya? Entonces uno dice, ah, dos gráficas, claro, porque está elevado al cuadrado. ¿En qué fronteras? En 2 y menos 2, que fue lo que vos calculaste, ¿no es cierto? Hay una frontera en 2 y hay otra frontera en menos 2. Y estas fronteras tienen que ser, pues, segmentadas, ¿no? Segmentada esta frontera y segmentada también esta frontera. Ok, esa es la gráfica. Perfecto. Una punta a la derecha, la otra punta a la izquierda. Entonces, lo que hemos calculado matemáticamente está coincidiendo gráficamente. Matemáticamente dijimos de que el dominio es de aquí a aquí y de aquí a aquí. Eso fue lo que calculamos matemáticamente. Y el dominio de imagen es todos los reales porque esta gráfica va de abajo a arriba. O sea que hay sombra de menos a más. Mientras que en el eje X, estos valores no les puedo dar a mi máquina. No le puedo dar menos 1, no le puedo dar 0, no le puedo dar 1, no le puedo dar 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.99, no le puedo dar. 2 no le puedo dar. 2.2.000001 le puedo dar. ¿Ya? Entonces, por eso que esto es importante. Vamos para acá, descargar y llevemos la gráfica ahí. ¿Qué más quiero mostrar en logaritmos? A ver, grabemos esto primero, vámonos a nuestra hoja de cálculos y plasmemos aquí la gráfica. Listo. Bueno, nos va a dar cabalito. Ay, hombre. Ok, muy bien.
Listo. Entonces aquí, esto lo bajamos, ¿ya? Y lo ponemos a nuestro antojo. Listo. Tal vez algo que ustedes estén preguntando ahorita es lo siguiente, ¿no? Ahorita me vino la pregunta a la mente. Eh, y si nos colocan acá un cubo, un x al cubo, menos uno, por decirle, profesor, puede ser x al cubo, puede ser x a la cuarta, puede ser cualquier valor que te coloques aquí. Ya vamos a verlo. Estamos ahorita en lo básico. Esto es lo básico de cálculo 1. ¿Ya? Ok, a ver. Vamos a nuestra pregunta 5 preparada para esta clase. ¿Qué querés mostrar con este ejercicio? A ver, ¿qué querés mostrar con este problema? El ejemplo número 5. Con el ejemplo número 5 lo que quiero mostrar es lo que les dije que había que tener cuidado a la hora de decir las cosas. Para este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Cálculo del dominio de la función. Escúchame, ¿el dominio de esta función puede ser todos los reales? Sí. Un ratito. ¿Acaso el dominio de una función logaritmo puede ser todos los reales? Claro que sí, señor. Claro que sí. ¿Quién le dijo a usted que no? No, es que mi profesor, caramba, estamos mal. Estamos mal así. Claro que puede ser todos los reales. ¿Y cuál es el objetivo de la clase? Enseñarle al alumno cómo enfrentarse a cálculo, cómo hacer los cálculos en cálculo 1, que es una materia de mayor nivel en términos matemáticos, y que él reconozca y entienda de que cálculo no es general. Yo no puedo decir siempre en esta materia. Escúchame, ¿cómo reconoces de que el dominio de un logaritmo va a ser todos los reales? Cuando el argumento esté al cuadrado y tenga signo positivo. Nada está de adorno acá. Si el argumento está elevado al cuadrado, la variable x está al cuadrado con un signo positivo, va a ser todos los reales. Y vamos a mostrarlo. Porque te van a decir, a ver, ingeniero, muéstrame a ver qué es todos los reales. No, no, no la creo. Eso siempre te van a preguntar a vos, ¿no? Tenés que acostumbrarte en tu vida, toda tu vida tenés que acostumbrarte a que vas a tener que demostrar. Entonces uno dice, bueno, vamos a demostrar. El argumento, el argumento, vamos a ponerle mayor a cero. ¿Dónde está? Mayor a cero. Listo. Despejemos X acá, ¿no? Despejemos X. Ya sabemos por qué le ponemos mayor a cero. Ya no vamos a repetir eso. Está con más, pasa con menos. Y el cuadrado, ¿cierto? Pasa al otro lado. Este cuadrado pasa al otro lado con más menos la raíz cuadrada de 4 negativo. O sea, la raíz cuadrada de menos 4. Este cuadrado pasa con más menos la raíz cuadrada de menos 4. Pregunto, ¿la raíz cuadrada de menos 4 existe? No, no existe. Ah, muy bien, no existe. ¿Y qué significa en esta materia no existe, compañero? ¿Qué significa en esta materia que algo no existe? Ah, que no hay problema. Así debes entenderlo. Tenés que saber entender lo que la matemática te está diciendo. No hay problema. O sea, ¿cómo es eso? Te está diciendo, a la X ponele el valor que te dé la gana. No hay problema con esta máquina. O sea, puedo ponerle positivo, puedo ponerle negativo, puedo ponerle el que querés, el que te dé la gana, cero, el que tú quieras, el que tú quieras. Entonces el dominio de esta función me dio todos los reales. ¿Cómo es que vos dijiste al comienzo de clases que no podía ser todos los reales? ¿No? Un alumno ya le dice al profesor, ¿cómo es, profesor, que usted dijo que no era todos los reales? Entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto? A la hora de enseñar. Entonces yo al comienzo de clase no dije eso, lo pongo como ejemplo. Yo dije, generalmente, ocupé la palabra generalmente, ¿no? Porque sé de que esta situación puede pasar. Entonces, ahí está. Con este problema queríamos mostrar eso. ¿Es posible que el dominio de un logaritmo sea todos los reales? Sí, es posible. Es posible. Claro que es posible. Para cálculo todo es posible. Ahora, el dominio de imagen.
Cálculo del dominio de imagen de la función. Por eso vean que en cálculo no se puede memorizar. Yo no puedo memorizar en cálculo. Tengo que saber hacer los ejercicios. A ver, vamos a ver. Pues tenemos que despejar X de acá. Vamos a ver qué sorpresa tenemos aquí, ¿no? A ver, despejemos X. Perfecto. Esto es igual a Y. El logaritmo pasa al otro lado con base 10. Así que este se va. Esto me queda sin paréntesis, no es ahí. Y aquí me queda 10 elevado a Y. Ahí está, ¿no? 10 elevado a Y. Perfecto. A ver, S más 4 va a pasar con menos 4. Ahí está, menos 4. Perfecto. Y ese cuadrado va a pasar con raíz. Listo. Esto va a quedar así. Raíz cuadrada, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 10 a la y menos 4. Qué importante es que un profesor te enseñe los detalles y qué importante que un alumno entienda lo que el profesor le quiso decir. Escúchame, apareció acá una raíz. ¿Es problema? Sí, es problema. ¿Cómo aquí no fue problema? No, no. ¿Cómo aquí el logaritmo no fue problema? Bueno, por las circunstancias que te enseñé. Aquí, ¿la raíz es problema? Sí, la raíz es problema. ¿Cómo acá, cómo aquí no era problema? Pues, ¿qué te dije acá? Que una raíz no es problema cuando hay un signo positivo. ¿Te acordás? Ah, perfecto. Eso no se puede dejar de enseñar, pues, si no, no van a entender. Aquí la raíz es problema. Sí, señor, aquí la raíz es problema. ¿Por qué es problema? Porque hay una raíz y aparte hay un signo negativo. Entonces, el dominio de imagen va a ser todos los reales. Ya no estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Estábamos acostumbrados a poner dominio de imagen, todos los reales. Dominio de imagen, todos los reales. Aquí ya no. Entonces, ¿es correcto que yo diga que siempre va a ser todos los reales? No, pues, no es correcto. Porque aquí ya no va a ser todos los reales. Vamos a sacar esto, ¿no es cierto? Y, ¿qué ponemos aquí? Mayor o igual a cero, mayor o igual a cero, ¿no? Y despejamos. Ese que está con menos pasa con más, ¿no? La X la bajamos. ¿Cómo? Con logaritmo. Aquí ponemos Y multiplicado por el logaritmo de 10, logaritmo de 4. Esa es la única forma para que la Y baje. Quiero despejarla. Bueno, logaritmo de 10 es pues 1, ¿no? Y entonces me dice que Y tiene que tomar valores del logaritmo de 4 para adelante. Y tiene que tomar valores del logaritmo de 4 para adelante. O sea, para que esta máquina funcione, tenemos que darle desde aquí para adelante. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir, el dominio de imagen, el dominio de imagen de la función X que estamos analizando comienza en logaritmo de 4 hasta el más infinito. Ahora, si vos no querés ponerlo así, calculás en tu calculadora logaritmo de 4 y lo pones acá el resultado. ¿Por qué el corchete? ¿Por qué el corchete va cerrado? Porque dice mayor o igual. O sea, esto entra en mi cálculo. Porque dice mayor o igual. O sea, lo tomo en cuenta. Por eso el corchete normal. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. ¿No? Porque apunta hacia la derecha. Listo. Entonces, con este ejercicio, vimos varias cosas y nos dimos cuenta que en cálculo hay que tener cuidado a la hora de mencionar algunas cosas. Bueno, cálculo de la gráfica. Vamos a ver si la gráfica aquí tiene alguna modificación, ¿no? Cálculo de la gráfica.
de la gráfica de la función. Ok, vamos a hacer el cálculo de la gráfica de la función. Perfecto, vamos a agarrar acá, vamos a graficar esto. Esto es lo que vamos a graficar, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, si el dominio es todos los reales, significa de que ya no hay asíntotas. Entonces, fíjense de que en cálculo hay que analizar, joder. Y es por eso que en paralelo llevamos álgebra 1. Menciono la materia porque esa materia es importante. Escúchame, ¿hay acá asíntotas? No, no hay asíntotas. ¿Por qué? Porque el dominio es todos los reales. O sea, no hay límite. La gráfica ya no va a tener límite. Quiere decir entonces que va a tener una modificación. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a nuestro análisis tecnológico. Vamos por acá. Ok. Borramos esto. Borramos esto. Y aquí. Ya está, ¿no? A ver, ¿estamos compartiendo? Sí, estamos compartiendo. Ok. La pregunta era x al cuadrado más 4. Fíjense. Cambió la gráfica. La gráfica cambió. ¿Por qué está cambiando la gráfica? Porque aquí ya yo tengo una especie de parábola. Recordemos, jóvenes, que nosotros dijimos que cuando tenemos un cuadrado, es verdad, digamos que aquí hay un logaritmo, pero aquí en este caso, la gráfica como que se transforma en una parábola porque está al cuadrado. Y en este caso, cuando no tengamos restricciones, o cambio la explicación, cuando tengamos un argumento cuadrático positivo, la gráfica siempre será así. Tendrá esta forma, ¿ya? Y entonces uno dice, ¿de dónde empieza, no? ¿De dónde empieza la gráfica? Pues bueno, para eso, para saber de dónde empieza, hacemos nuestra tabla de valores y vamos a saber exactamente dónde va a empezar. Eso se llama punto de intersección, que ya lo vamos a ver. Por en cuanto lo que me interesa es el dominio de imagen y la gráfica. Listo, pues, vamos a grabarlo ya. Eh, pues va a ser nuestra gráfica número 36. ¿No? Guardar. Vámonos a nuestra hoja de cálculo porque nos ha dado cabalito. ¿Listo? Bueno, no podía dejar de enseñar esto, ¿no? No soy los profesores que hacen pocos ejercicios. Y por eso el tiempo a veces me juega una mala pasada. Pero en este grupo van a aprender muchas cosas de cálculo. Cosa que cuando vayan a cálculo 2 no tengan problemas. Para cálculo 2 depende cómo estés en cálculo 1, ¿no? Eso es importante. Listo, esta es la gráfica. Ok, perfecto. Ahí está. Excelente. Muy bien, mis estimados jóvenes. Entonces, eso sería lo que quería explicar en esta clase, ¿no? Vamos a parar la grabación de la clase y vamos a escuchar las posibles preguntas que tengan. Pero les agradezco de antemano su presencia y su asistencia a la clase y obviamente les deseo siempre lo mejor, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver las preguntas que tengan, pero para ello vamos a parar nuestra grabación de la clase. Saludos cordiales.